La lluvia había lavado las calles durante la madrugada y el taller El Rayo olía a mezcla de metal, aceite nuevo y café demasiado cargado. Las puertas se abrieron a las 8 en punto. El primer rugido de un motor viejo sacudió el silencio de la mañana y el vapor tibio se elevó desde un charco junto a la cuneta. Entre cajas de herramientas y neumáticos apilados, Tomás, el mecánico de manos curtidas y mirada honesta, se ajustó los guantes con el gesto de quien conoce de memoria cada tornillo del lugar. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Si un coche tenía esperanza, la esperanza se llamaba Tomás. El gerente, sin embargo, no compartía esa fe. Arturo, impecable en su camisa planchada y zapatos brillantes, revisaba la agenda en una tablet como si las cifras pudieran corregir el mal humor que le endurecía la mandíbula desde hacía semanas. Había menos clientes, más gastos y una presión sorda que le hacía tratar a las personas como si fueran piezas reemplazables. De vez en cuando miraba a Tomás con fastidio, como si su paciencia fuera un lujo que el taller ya no podía permitirse. A media mañana ocurrió lo que nadie planea y que, por eso mismo, revela quién es quién. Un coche antiguo, color crema, entró tambaleándose al patio del taller con el capó vibrando y un humo ligero escapando por un costado. Conduciendo, una mujer mayor con pañuelo de flores en la cabeza y manos que temblaban no solo por la edad, sino por un nerviosismo sencillo y transparente. Aparcó como pudo y quedó sentada, mirando el tablero apagado, como si el mundo se hubiera detenido un instante antes de desmoronarse. Tomás corrió hacia ella antes de que la puerta del coche se abriera por completo. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó, inclinándose para verla a través de la ventanilla. Ella tragó saliva. Estoy en camino al hospital. ¡Mi hermana! No terminó la frase. Bastó con la mirada húmeda para que Tomás entendiera que el tiempo no era una opción, era una urgencia. Tomás abrió el capó, aspiró el olor a refrigerante y problemas, y en segundos localizó la fuga de una manguera y el cable suelto que impedía el arranque firme. La mujer intentó hablar de dinero, de cuánto podía pagar, de si podrían por lo menos mirar lo básico. Tomás levantó la mano con suavidad. Primero la pongo en marcha, luego vemos. No se preocupe. Su caja de herramientas tintineó como un pequeño concierto de metal. Ajustó la abrazadera de la manguera. Hizo un puente seguro para probar el arranque, revisó niveles, escuchó el respirar del motor como un médico que lleva toda la vida escuchando corazones cansados. La mujer observaba en silencio, con esa mezcla de miedo y esperanza que se tiene cuando lo más valioso es también lo más frágil. El motor tosió, dudó, y al tercer intento rugió con vida. «Va a llegar», dijo Tomás sonriendo, «pero no conduzca rápido. Le acompaño un tramo para asegurarme de que el coche no se venga abajo». Fue en ese momento cuando la sombra de Arturo cubrió el brillo tibio de la escena. «¿Qué está pasando aquí?», soltó con voz dura. «¿Quién autorizó este trabajo sin orden ni presupuesto?». Tomás se enderezó sin apartarse del coche. «La señora tiene una urgencia. Son 2 ajustes, 10 minutos. Luego hacemos el papel». «¿2 ajustes?» Arturo soltó una risa seca. «¿Y quién te crees que paga la luz, los repuestos, tu sueldo? Aquí no somos una ONG, Tomás. Si no hay orden, no hay trabajo. Punto». La mujer se removió en el asiento como si la vergüenza pesara más que los años. «No quise causar problemas», susurró. «Mi hermana está sola. Me llamó a las 5. No puedo quedarme». Tomás dio un paso al frente. «Yo me hago cargo, Arturo. El coste es mínimo, la señora». «Suficiente», cortó el gerente con un gesto tajante. «Entra a la oficina». Ahora. Tomás miró a la señora, le pidió con los ojos 1 minuto y siguió a Arturo. El olor a café viejo se mezcló con la tensión cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Arturo dejó la tablet en la mesa como quien deja un martillo. «Estás despedido», dijo sin rodeos. Tomás no parpadeó. «Por ayudar a una mujer que necesitaba llegar al hospital».
por 20 minutos de trabajo que sabes que cubro con mi propio bolsillo, por desobedecer, por creer que tus emociones valen más que los procedimientos. Este taller tiene reglas, y yo, por si se te olvidó, soy el que las hace cumplir, y también el que elige en qué clase de lugar se convierte esto, replicó Tomás, con la voz baja pero firme. Si hoy negamos humanidad por miedo a una factura, mañana no quedará nada que merezca la pena arreglar aquí. Ni coches, ni personas. Recoge tus cosas. La frase cayó como un golpe. Y sal por atrás. No quiero escenas. Tomás respiró hondo. No discutió. Salió sin mirar atrás, con los nudillos apretados y la respiración contenida. En el patio, se acercó al coche crema. La mujer le miró con ojos grandes, indecisos. «Lo siento», murmuró ella. «No quería que usted... No se preocupe por mí», dijo Tomás con una sonrisa cansada. «Va a llegar a tiempo. Si siente que el motor pierde fuerza, deténgase y llámeme». Escribió su número en un viejo recibo y se lo pasó. «Yo me haré cargo». El coche se alejó despacio y con él algo en el pecho de Tomás se tensó hasta volverse un nudo. Caminó sin rumbo por un rato, con la chaqueta sobre el hombro y las manos que todavía olían a metal y esfuerzo. En la parada de autobús, una niña le ofreció una galleta y él entendió que a veces la bondad viene en porciones pequeñas para recordarte que no estás roto, solo golpeado. Esa tarde, alguien grabó con el móvil el reclamo breve entre Arturo y Tomás a través del cristal de la oficina. No hubo gritos, ni golpes en la mesa, ni espectáculo. Solo una frase que cruzó el vidrio como una flecha. «Estás despedido». El video se subió a redes con pocos datos y muchos comentarios. Nadie conocía a la señora del coche crema. Nadie sabía por qué Tomás había aceptado perder su empleo por unos minutos de humanidad. Pero la gente empezó a elegir bando no con argumentos, sino con el instinto que nace cuando ves una balanza inclinada hacia donde no debe. Al día siguiente los mensajes se multiplicaron. Un cliente habitual escribió: «Tomás me devolvió la vida a un motor que ya no latía. Si él se va, yo también». Otro dejó una reseña: «Aquí arreglan coches, pero el corazón de este lugar se llamaba Tomás». No fue un escándalo ruidoso, fue una marea lenta e imparable. Personas que una vez se sintieron cuidadas por un trabajador honesto, empezaron a preguntar por qué el taller había olvidado que lo primero en cualquier servicio es la palabra servir. Mientras tanto, Tomás estaba en casa, ajustando una puerta que chirriaba, intentando reparar aquello que no dependía de repuestos caros. Su teléfono vibró. «Un número desconocido», contestó. Del otro lado, una voz suave, fatigada, emocionada. «Tomás, soy Marta, la hermana de la señora del coche crema. Quería darle las gracias. Ella llegó a tiempo. La atendieron. Está más tranquila. Dijo que usted la miró como nadie la había mirado en mucho tiempo, como si su prisa fuera importante». Tomás se sentó en el borde de la cama. A veces, lo más difícil no es arreglar lo roto, sino sostener el silencio que viene después. No supo qué decir, así que dijo la verdad más simple. «Me alegra que llegara. Queremos verla de nuevo», continuó Marta. «Si puede pasar por casa, mi hermana quiere darle las gracias en persona». Tomás fue esa tarde. La casa olía a sopa caliente y a fotografías viejas. La señora del pañuelo de flores, ahora peinada y con su mejor blusa, tenía en la mesa un plato hondo y una carta doblada. Le dio la sopa casi como quien devuelve un favor con un ritual sagrado, y luego puso la carta en sus manos. «No tengo mucho», dijo, «pero tengo palabras. Y las palabras, si son de verdad, pesan». Tomás abrió la carta. No era larga. Decía que el mundo a veces es una sala de espera interminable y que encontrar humanidad en medio de la prisa es como encontrar una silla cuando las piernas ya no sostienen. Decía que hay trabajos que se hacen con las manos y otros que solo pueden hacerse con el corazón, y que el suyo había hecho ambos. Cuando salió de la casa, el sol de la tarde se rompía en naranja sobre los balcones. En el móvil, las notificaciones seguían entrando.
Un periodista local quería una entrevista. Un taller pequeño del otro lado de la ciudad le ofrecía un puesto. Un vecino preguntaba si podía llevar su coche a revisar sin prisa, por favor, cuando usted pueda. Tomás no se sintió héroe, se sintió visto. Y esa sensación, después de la humillación, era como un primer sorbo de agua fresca tras caminar mucho. El tercer día llegó la verdad, que Arturo no esperaba. Una furgoneta blanca detuvo su marcha frente a El Rayo. Bajaron 2 personas, Marta y la señora del pañuelo de flores. Preguntaron por Arturo. Los empleados se miraron desconcertados. Él salió con esa mezcla de curiosidad y molestia que da la interrupción cuando uno se cree demasiado ocupado para escuchar historias. Queríamos agradecer, comenzó la señora. A Tomás, ¿dónde está? Arturo hizo un gesto impaciente. Tomás ya no trabaja aquí. Lo sabemos, dijo Marta. Por eso vinimos, para que escuche de nuestra voz lo que su decisión significó. Si él no hubiera ayudado, yo habría llegado tarde. Y tarde, en este caso, significa irreversible. Los médicos dijeron que cada minuto contaba. La fuga en la manguera, el cable suelto. Cosas pequeñas, lo entiendo. Pero para nosotras no eran pequeñas. Un par de clientes se habían quedado junto a la puerta escuchando. Uno de los jóvenes del taller sostenía una llave inglesa como si fuera un micrófono nervioso. Si su taller decide que la regla pesa más que la vida, está en su derecho, continuó Marta. Pero no diga que es un lugar de servicio. Diga otra cosa. Negocio, empresa, lo que quiera. Servicio Nomo. La señora del pañuelo se acercó al mostrador y dejó un sobre. Arturo, desconcertado, lo abrió. Dentro había un cheque, no por una suma simbólica, sino por una cantidad que hacía ruido solo de mirarla. Es una donación, dijo la señora, pero no para usted. Para crear un fondo de emergencias. Para cuando alguien llegue con prisa y sin efectivo. Para cuando un coche solo necesite un empujón y el corazón del que conduce necesite fe. El cheque está a nombre de Fondo Tomás. Puede aceptarlo o puede devolverlo. Pero si lo acepta, tiene que llamarlo así. Las palabras pesan. El silencio se volvió una habitación entera, amplia, donde cabían miradas, culpas, posibilidades. Arturo tragó saliva. La cifra lo mareaba, pero lo que lo golpeaba más fuerte no era el dinero, era el espejo. Esa imagen nítida donde se veía a sí mismo como el hombre que había puesto una puerta de acero entre su negocio y la humanidad. Tomás actuó sin autorización. Intentó defenderse. No podía permitir. Lo que no podía permitir, lo interrumpió la señora sin levantar la voz, era que una mujer mayor mendigara minutos en un taller vacío. Si usted no lo entiende, no habrá cheque suficiente que equilibre su caja. Fue entonces cuando 2 cosas ocurren como si fueran una sola. Uno de los mecánicos dejó la llave en el banco de trabajo y dijo en voz alta que él también se iba si las cosas seguían así. Y un cliente, que había venido solo por un cambio de aceite, se acercó al mostrador y dijo que prefería esperar a ver si el taller aprendía algo de esa visita. Arturo, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo del tipo correcto, ese que te empuja a dejar de justificar lo injustificable. Pidió el número de Tomás. Llamó. Le pidió que viniera. Tomás llegó con la camiseta sencilla de siempre, las manos limpias y una cautela que nace de haber sido expulsado del lugar que conoces como tu casa. Cuando cruzó la puerta, varios lo aplaudieron sin ruido, con las palmas apenas chocando, como si no quisieran asustar a una criatura asustada. Arturo habló y le tembló un poco la voz. Quiso vestir sus palabras de formalidad, pero la gente que escucha desde el corazón sabe cuando el traje es demasiado grande para la verdad. Me equivoqué, dijo. Confundí orden con rigidez, regla con indiferencia. A veces el miedo al cierre nos cierra primero por dentro. Si tú aceptas, quiero que vuelvas. Miró el cheque de reojo sintiendo el peso de lo que realmente pesaba. Quiero que lideres un protocolo de emergencias. Que nos enseñes a responder humanamente sin perder la gestión.
Quiero que el Fondo Tomás exista porque lo honremos, no porque lo usemos como publicidad. Tomás respiró. No era una venganza lo que le movía. Tampoco la vanidad. Era una oportunidad de no permitir que nada de lo ocurrido se desperdiciara. Acepto, dijo, con dos condiciones. Primera, ningún trabajador será castigado por elegir humanidad cuando el procedimiento vaya en contra de ella. Segunda, cada mes publicaremos un informe claro de cuánta gente fue ayudada. Transparencia. Sin eso, las palabras se vuelven ligeras. Arturo asintió. No supo si el nudo en la garganta era vergüenza o alivio. Tal vez ambos. La señora del pañuelo sonrió con toda la cara, como hacen los que sobreviven a una mala noche. Marta apretó las manos de Tomás con fuerza, como quien ata una cuerda de confianza para cruzar un puente. La noticia corrió en la ciudad, con la velocidad con que corren las cosas que llevan esperanza en los bolsillos. Los clientes volvieron, algunos por curiosidad, otros por convicción. Empezaron a aparecer historias pequeñas, un estudiante que necesitaba llegar a un examen, una madre con un bebé con fiebre, un taxista varado a medianoche. El Fondo Tomás no regalaba reparaciones completas, era un puente. Esa manguera de refrigerante, ese cable, esa batería de auxilio que la noche se tragaba y que una mano devolvía un mes después. Un cartel discreto colgaba junto al mostrador. Si necesitas ayuda urgente, no estás solo. Pregunta por nuestro protocolo de emergencias. Las piezas del mundo también se arreglan entre todos. Debajo, una libreta con las iniciales de quienes habían recibido ese empujón, sin exponer a nadie, sin exhibir la vergüenza como espectáculo. Solo el compromiso como promesa. Tomás volvía a caminar por el taller como quien recorre una casa que aprendió a querer otra vez. Saludar a cada compañero, explicarle a un nuevo aprendiz por qué primero se escucha y después se aprieta, por qué un motor exige paciencia y los seres humanos aún más. De vez en cuando miraba la puerta por donde la señora del pañuelo entró aquella mañana y se preguntaba cuántas veces la vida te pone una prueba disfrazada de pequeño desastre mecánico. Un viernes, casi al cierre, apareció el coche crema. Tenía el brillo humilde de quien no presume, pero se deja querer. De él bajó la señora, ahora sin pañuelo, con el cabello recogido y una bolsa de pan caliente en la mano. Traje esto, dijo, para el equipo, para que nunca les falte el olor de hogar entre tanto metal. Los mecánicos rieron, el pan se partió en trozos generosos y el taller se llenó de ese rumor suave que suena cuando la gente está bien. Arturo salió de la oficina, se detuvo un segundo para observar y por primera vez en mucho tiempo su gesto dejó de ser duro. A veces el éxito no está en la línea de la contabilidad, está en el aire de un lugar cuando la culpa ya no manda. Esa noche, Tomás cerró el taller con un gesto que no hacía desde antes del despido, la palmada doble sobre la hoja de metal, como si dijera, descansa, mañana seguimos. Caminó hacia la calle. El cielo estaba claro y la ciudad tenía el brillo de las cosas que, sin ser perfectas, están en camino de ser mejores. Su móvil vibró, un mensaje breve de Marta. Mi hermana pregunta si mañana puede pasar con empanadas. Dice que debería haber una regla que obligue a comer algo rico después de arreglar algo difícil. Tomás sonrió. La vida, pensó, también se ajusta con tornillos invisibles, el perdón, la segunda oportunidad, el orgullo que aprende a inclinarse ante la verdad. No había revancha en su pecho, solo una certeza. Si eliges poner a funcionar lo humano, el resto, los motores, las cuentas, las puertas, aprenden el ritmo. Si tú que estás viendo esta historia crees que la bondad no es debilidad, sino el motor más potente que tenemos, ayúdanos a que más personas escuchen relatos como este. Dale me gusta, comparte este video con alguien que necesite recordar que la empatía cambia resultados y suscríbete para no perderte las próximas historias. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú si hubieras sido Tomás?
seguir las reglas ciegamente o escuchar lo que el corazón sabía que era correcto. Tus palabras pueden ser el empujón que alguien necesita para elegir bien cuando llegue su momento. Porque a veces lo que parece un detalle menor termina siendo la pieza que cambia todo el taller.